Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Qué bueno verlos de nuevo. Bienvenidos. Judy, ¿cómo estás? How are you? I'm fine. Ok. ¿Qué palabras nuevas en español has aprendido? How many new words in Spanish have you learned from, from the last time to now? Mucho. Ok, ok, porque Judy siempre está cada vez aprendiendo más el español. Ok, wonderful, Judy. Welcome. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar entonces de lo que está pasando. Obviamente todos sabemos, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Casi todo, prácticamente todos los que estamos aquí tenemos que ver con el mercado cafetero, ya sea como productores, comercializadores, y a todos nos interesa qué es lo que está pasando, qué se espera, qué consecuencias puede traer esta guerra comercial en el precio del café, y sobre todo vamos a estar hablando qué oportunidades tenemos. Ah, muy bonito. Andrés. Ok. Okay, perfecto. Ok, aquí solucionando un pequeño problema técnico. Yo creo que mucha gente conectaba y me sacaron, pero bueno, no importa. Ok, I'm back, Judy. Good. Bueno, Okay. entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar, Judy. Thank you. Okay. So we're good. I should begin. Yeah, please. Okay. So welcome everybody. We're going to do something a little different this evening besides just talking about the coffee market. We're also going to give some perspectives on a global basis, looking also at precious metals and how they Ok. correlate to coffee. Ok, bueno, hoy además, buenas noches a todos. Hoy además de hablar del mercado, vamos también a hablar del contexto de los demás mercados, además del café. Por ejemplo, vamos a hablar también de otros commodities como los metales preciosos, porque tienen mucho que ver con la coyuntura actual. So let's just recap of what we know, and that is that the coffee market has come down partly because the climate has improved, and then also the weather climate has improved, the economic climate has not, and then we also have currency devaluation, and that has set the market back after the frost run-up earlier in July. Ok, bueno, vamos a contextualizar el café porque algunos factores fundamentales se han mejorado, por ejemplo, el clima. Ya no se espera que esta cosecha y la próxima sean tan grandes en el café. Sin embargo, el clima económico no ha mejorado por el tema de la guerra comercial. Esto ha generado algo de presión bajista en los commodities y además también hemos, digamos, padecido un poco la devaluación del real, que como vamos a ver más adelante, impacta también negativamente el precio del café. And the reality is the market's really only had 5 rally attempts in the past 3 years. After the market had made its highs over $1.80. Judy, sorry, can you repeat, please? That the market has really only had 5 different strong rally attempts in the past 3 years since the market peaked over $1.80 3 years ago. Okay, como vemos en este gráfico, en los últimos 3 años el mercado de café prácticamente solo ha hecho 3 intentos de rally relativamente fuertes, que fueron a mediados de mayo, a finales del 2018 y ahorita este último en julio. And coffee is no different than other commodity markets, which have also been in multi-year bear markets. Y el café no es muy diferente a los demás mercados de materias primas que también han estado en un mercado bajista de varios años. And much of that had to do with weather that ran prices up on concerns about dryness from the peak of El Nino. And then we had a series of production surpluses, and that was pretty universal across many commodity markets. Ok, y esto también se ha sentido, pues digamos, como en muchos de los mercados. También esto ha generado pues presiones a la baja
En temas de cosechas, los mercados de materias primas pues han tenido fuertes producciones, por ejemplo, como vimos en Brasil, y esto obviamente pues ha generado presión no solamente en el café, sino en los commodities como en su conjunto. And then also markets that are sensitive to the dollar. So most global markets that we function in are also sensitive to movement in the dollar, and the dollar strength has also helped to depress markets. Ok, y muchos mercados son muy sensibles al dólar. Obviamente el dólar, por ejemplo, el dólar fuerte, tiende a generar presión a la baja en los mercados de materias primas, obviamente incluyendo el café. Now, some of the pressure that we've seen recently in cocoa is a normal seasonal pressure. So this time of year, the market tends to come under, to be in a downtrend because of the weight of the Brazilian harvest. And we've also had it exaggerated this year because of external factors. Ok, bueno, como vemos en este gráfico estacional del café, esta etapa generalmente es bajista para los precios del café. Vemos aquí este gráfico, en la línea verde es el precio del café y las otras dos líneas son los promedios históricos. Esta presión bajista estacional se debe también por la llegada de la recolección de la cosecha brasileña, y este año también ha sido un poquito exagerada por factores externos. And there is a tendency for the market to rally once we get through this period and into the flowering time for the major flowering time for the Brazilian harvest. Bueno, y también ya más o menos comenzando esta época, como vemos también en estos gráficos estacionales, viene o muchas veces el mercado tiende ya a tener una recuperación en los precios justo cuando empezamos la época de la floración brasileña. And that also corresponds with a seasonal upswing when it's coming towards the winter time in the northern hemisphere. Ok, y eso también corresponde con el periodo, la llegada del invierno en el hemisferio norte, que también obviamente de pronto consumen un poco más de café por el periodo frío. Now, there's a lot of talk about potential for a global recession and for the economy to turn down. And so I want to briefly do a look back here and show how the market responded in the last recession. And we had two major periods where the market had dropped off sharply, but that was really because of higher prices and not necessarily because of the weak global picture. Ok, ahorita estamos un poco preocupados por una posible recesión económica debido a la guerra comercial, y nos preguntamos qué puede pasar en los precios del café. Entonces, en este gráfico histórico vemos cómo se ha comportado el precio del café en las últimas recesiones. Vemos que el precio del café ha caído, pero no ha sido necesariamente por los temores económicos, sino por los mismos altos precios del café, que como sabemos, altos precios generan obviamente mayor producción, y esa mayor producción genera presión bajista en los precios. And certainly with prices as weak as they are now, I would not expect to see any major fallout or repercussions because of the downturn in global economy. People still consume coffee, it's habitual, and I don't see that really changing. Y en realidad, en cuanto si se llegara a presentar una recesión, no creo que eso vaya a afectar mucho los precios del café, por lo menos en cuanto a los hábitos, porque el consumo del café es algo, no es una demanda tan elástica. Entonces no creo que si se da una recesión vaya a afectar por lo menos mucho el consumo del café. But you mentioned that maybe the highest quality coffees, maybe people will tend to replace high quality for low quality. Yeah, right? Sometimes, but you know what? When people are accustomed to drinking better quality coffee, they don't tend to step down. I mean, it's the same way when someone's used to driving an expensive car, they tend to always drive an expensive car. Ah, okay. Yeah, I mean, people get spoiled to a certain taste. They have certain characteristics in their coffee they like. They're not going to change that. The price is really inconsequential on that. Okay. What they might do is get their coffee elsewhere. Maybe they'll prepare it at home or something, but they're not going to change pretty much what they're drinking.
Ok, que le preguntaba a Judy que en cuanto a la calidad del café, si de pronto las personas podrían llegar a cambiar los cafés especiales por cafés de más baja calidad, pero dice Judy que el precio, pues el café es, digamos, también como un carro lujoso. El que está siempre en un carro lujoso siempre quiere estar en ese carro. Y de la misma manera el café, alguien que le gusta este tipo de café no lo va a cambiar por un café de baja calidad. De pronto lo que sí puede cambiar un poco es la forma en cómo se consume. De pronto ya no consumirlo afuera en las cafeterías, sino en la casa. Entonces por eso el consumo no debería verse muy afectado por una recesión. So here we see the drop-off in demand in 2008-09, but then it recovered immediately. And again, that was more because of the higher prices. And so that slowed some shipments. And then the market was able to quickly see demand pick back up. Ok, aquí vemos, por ejemplo, cómo se afectó de pronto, cómo se comportó la demanda en la última recesión económica que fue en el 2008, que sucedió la crisis hipotecaria, que de hecho ahorita vamos a hablar un poquito también, que puede pasar algo similar, y vemos cómo la demanda se recuperó fuertemente los años siguientes. And right now we have prices, half of what they were in 2008. And so we're not going to see the loss in the consumption the same way. Ok, y ahorita estaban los precios casi a la mitad de lo que estaban en el 2008, entonces no vamos a ver una disminución en el consumo de esa manera. Okay, so now I want to point out something we've discussed here before, and that was how movement in the Brazilian real has such a profound effect on the market. And so when the real is weak, then also we see coffee prices coming under heavy pressure. Bueno, aquí les quiero comentar algo que ya les mencioné ahorita y es en cuanto a la afectación que puede tener el precio del café por los movimientos en el real. Recordemos que el real es la moneda brasileña y la sensibilidad que puede tener este precio del commodity a la moneda de Brasil. And then in this picture, we have the price converted into real. And the reason why I'm showing it this way also is to understand the benefit that Brazil has had over other producing countries because of the real being weaker, and that the price for the Brazilians hasn't come under as much pressure as the New York market would show. Their cost of production is considerably lower, and they're benefiting from this real. Ok, aquí vemos, por ejemplo, en este gráfico ya el precio del café en la Bolsa de Nueva York, el precio internacional en la línea verde clara, y el precio de café, pero ya en reales brasileños. Entonces, como vimos en el gráfico anterior, vemos que como el precio del café, el real se ha devaluado, el precio del café también, pero obviamente el dólar en Brasil se ha subido bastante. Entonces, esto vemos aquí como o mejor dicho, los productores en Brasil no se han visto tan afectados porque la subida del dólar ha compensado en buena parte la caída. Y además, eso les da obviamente una ventaja, además de las ventajas que ya tienen en cuanto a los bajos costos de producción y obviamente la alta productividad que tienen. And so as a result, we're really not expecting to see Brazilian production cut back by any extreme measures, even with prices as low as they are. Entonces no vemos por esa razón de pronto que la producción de Brasil vaya a disminuirse de una forma muy dramática, incluso aún con estos bajos precios, porque ellos en sus precios o los precios en términos locales no están tan bajos como parecieran. So to have this market turn back up, we really need to see the Brazilian currency strengthen as well. Ok, entonces para ver que el mercado de café haga realmente un giro ya al alza más sostenido, es importante que veamos que el real o la moneda brasileña también tenga una recuperación sustancial. Si eso no pasa, es muy difícil que el precio del café se recupere, por lo menos de manera sustancial. And for those that are following certainly the politics and what has happened, it's no surprise that the real has remained under pressure longer than it might have otherwise because of the difficulties that Argentina was facing and the ripple effect it's having
on the region and emerging markets in general. Bueno, y para ustedes que también han visto los problemas políticos que han venido sucediendo, no es raro que el real brasileño también se haya evaluado aún más, de pronto que o por lo menos haya permanecido tan débil a comparación de muchas otras monedas, también porque el tema político en Argentina pues se ha venido o es posible que se siga contagiando a Brasil, entonces obviamente eso genera un pesimismo en la economía, no solamente de Argentina, sino también de Brasil, y eso genera presión o ha generado presión a la baja en el real brasileño. And here's another way of looking at the impact from the weaker Brazilian real against the dollar, and that's the heavy volumes of exports from Brazil. Ok, y aquí hay otra forma también de ver el impacto que genera la devaluación del real, o mejor dicho, la revaluación del dólar contra el real, y es en el impacto en las exportaciones de café. And so as long as Brazil has the coffee to ship and the prices are in their favor, then that's going to remain as a depressant for the market. Okay, y esta es precisamente la razón por la cual se afectan los precios del café, porque si el dólar se valoriza contra el real, eso significa que los productores reciben más moneda local por su café y eso incentiva las exportaciones. Entonces, al aumentar las exportaciones, aumenta la oferta y al aumentar la oferta es lo que crea presión bajista en los precios del grano. And then we're on the cusp of the major flowering period for the Brazilian crop. And what we're looking at is potential for a record crop far exceeding the prior year. But because of the frost and a few other strikes against it, maybe it won't be quite as high as the prior potential was expected. Ok, la producción del próximo año inicialmente se pensaba que iba a ser, pues todavía se piensa que va a ser una producción récord, mayor que las dos. Este año recordemos que estamos en bienalidad baja en Brasil y el próximo año va a volver a ser bienalidad alta. Para el próximo año, antes de todos estos problemas climáticos, se creía que incluso la cosecha podría llegar a ser mayor de 70 millones. Este año, con los problemas climáticos, las lluvias irregulares que han afectado la calidad, por ende la cantidad, también algunos golpes como la helada que hubo en julio, pueden hacer que, aunque la cosecha pueda incluso ser récord, de pronto ya no tan alta como se esperaba inicialmente. So if this is how big the production potential is, then the market needs to be at depressed levels to try and have other producers cut back on inputs to prevent the oversupply from occurring. Bueno, y el mismo mercado se regula porque estos bajos precios hacen que muchos productores reduzcan la inversión, la fertilización, y obviamente eso derive en menor producción. Entonces los mismos bajos precios son los que desde ya lo han venido haciendo y en algún momento se van a encargar de regular la oferta y eso obviamente va a generar indudablemente una recuperación en los precios del grano. Okay, so there's a few things in terms of Brazil to summarize on the situation. What we're looking at is we really don't know the full impact yet from the frost from last month because sometimes it's not immediately apparent how much damage there was. Ok, aquí también en cuanto a la helada que sucedió a principios de julio, todavía no es fácil medir el impacto en términos de producción, precisamente pues porque afectó más que todo el potencial de la próxima cosecha, pero seguramente sí como les comentaba ahorita, las lluvias pues causaron una maduración desigual. De hecho, y como Judy ha comentado en los reportes, es una cosecha con diferentes grados de desarrollo. Entonces, eso obviamente hace más costosa la cosecha y puede afectar el potencial. In addition, there has been some early flowering because we had some rainfall that was at untimely periods ahead of some of the cold fronts.
and it's possible that some of that has been lost. The premature flowering is another reason why it's possible that we might not reach the crop's maximum potential. Okay, y los lluvias irregulares causaron una floración prematura y esa floración prematura pues hace que algo de la producción se pierda y esa disminución de potencial pues va a hacer indudablemente que la cosecha no alcance su máximo potencial y por ende los números no sean tan altos como se esperaban en un comienzo. As I mentioned, it's difficult to make people change their habits for drinking coffee in a downturn in the market, especially with prices as they are. One could make an argument that if people are looking to cut back on spending, that maybe they'll go out and have coffee as opposed to a full meal. You could say, well, no, then coffee consumption is going to increase. Ok, bueno, también en cuanto a la preocupación de que el consumo de café disminuya, es posible que de pronto cambies la forma de consumo, de pronto ya no se tome el café afuera, sino en la casa, pero también es posible que si llega a haber una recesión, de pronto ya la gente cambie esas salidas a comer, de pronto las reuniones afuera en restaurantes costosos y más bien lo hagan en casa tomando un café y antes, inclusive es posible que el precio, o mejor dicho, el consumo del café antes incremente por la recesión. Yeah. Now, one thing that we can't dance around and is that we've had, as a result of the heavy volume of exports, we have noticed some buildup in stocks in the United States, and they now top 7 million bags. And so there is certainly plenty of supply around in case there's some sort of problem. And before this market can really turn up, we need to start to see these stocks being worked off. Ok, bueno, otro asunto importante para analizar es el tema de los inventarios. Y como vemos aquí, estamos viendo los inventarios estadounidenses de café verde, que comprenden los certificados, es decir, los que hacen parte de la bolsa de Nueva York y los que no están certificados. Y vemos que ahorita están otra vez por encima de los 7 millones de sacos, que es un volumen relativamente alto, que también significa como un colchón en el caso de que llegue a haber una menor oferta de lo esperado. Entonces, para que veamos también que el precio del café se recupere sustancialmente, también es importante que los inventarios empiecen a reducirse. And you can see that the amount of certified coffee, that's the coffee that is available for delivery against the New York futures contract, is absolutely minimal at this time, but it doesn't mean the market's going to rally because of that. Bueno, también vemos que los inventarios certificados, que son los que hacen parte de la Bolsa de Nueva York, es decir, con los que la Bolsa de Nueva York garantiza el cumplimiento de los contratos perdón, de futuros, están en niveles muy bajos, pero eso no significa que eso vaya a hacer que el precio del café suba, porque se debe contar no solamente los inventarios certificados, sino los inventarios globales también. So this represents only the certified stocks that are in the United States, and the majority of certified stocks are now held in Europe. Ok, estos inventarios certificados estamos viéndolos solamente en Estados Unidos y tengamos presente que la Bolsa de Nueva York también tiene inventarios por fuera de los Estados Unidos. De hecho, ahorita la mayoría de los inventarios de la Bolsa, o mejor dicho, los inventarios certificados está en Antwerp, en Bélgica. Antwerp es... Antwerp. Yeah, most of the coffee's in Antwerp. Está en Antwerp y se me fue el nombre en español, que es Antwerp, Amberes, en Bélgica. Okay. Yeah. Okay, but Judy, you also have mentioned in your reports about the inventories that even though those inventories are way high, they are not as high as they should be because of the high exports. So that means there is an underlying... So given
how much exports have been shipped, how much coffee has been shipped in the past year, and that we've only had this much of a build in stocks, shows that demand overall is excellent. Okay, That dado, most of the coffee is being absorbed. It's too much coffee has been exported, but given the volumes, the huge increases in exports, sort of the total stocks really haven't gone up as much as one would have thought. ok, y algo muy importante aquí, que ya como ustedes vieron, las exportaciones han estado en récord, han estado muy altas, ya sabemos por la devaluación del real, pero hay algo que tener en cuenta aquí, y es que aunque los inventarios están en relativamente niveles altos, no están tan altos como deberían estarlo por las fuertes exportaciones, o sea, deberían estar mucho más altos. ¿Qué es lo que vemos aquí o qué podemos intuir acá? Es que ha habido también un consumo muy creciente que ha absorbido muy buena parte de esas fuertes exportaciones y eso obviamente es, digamos, alcista para los precios, o sea, soporta los precios, es una buena noticia, digámoslo así. Okay. That's a good news for producers. Yeah, I mean, there's strong demand for coffee. Coffee is still seeing an upswing, much better than other commodities, which the demand isn't as strong. Ok, sí, que por ejemplo el café está beneficiándose de una demanda fuerte, como que no es algo que está pasando en otros commodities, entonces es una buena, pues digamos como una buena noticia para los productores. Okay. So the one thing I want to talk about is investors and their reactions when there's uncertainty in terms of the global economy. And they look for markets that are safe havens or asset classes to buy where they're going to have security, and certainly gold is one of them. And so we've seen gold prices rallying up sharply. Bueno, ahí también vamos, como ya hemos hablado, es importante mirar también todos los mercados en general. Recordemos que hay muchos más mercados de materias primas y ahorita también con esa coyuntura se ha venido generando, digamos, como una búsqueda de capitales o de refugio y el oro es uno de esos productos en los que los inversionistas tienden a refugiarse cuando se dan, digamos, temores en la economía global y por eso vemos que el oro, aquí vemos este es el gráfico del oro en los últimos 5 años, cómo ha venido aumentando su precio. And so this chart just shows how nervous investors are and how they don't trust the global economy and they're looking for a safe haven, and that would be in gold. Ok, aquí vemos cómo los inversionistas están relativamente desconfiados de la economía global y cómo están buscando ese refugio o refugiarse en este activo de oro, que es por eso que ha subido tan rápido el precio en los últimos. Aquí vemos el precio del oro en términos de dólares por onza. Okay. Now, normally what happens is you have gold rally and silver and platinum would rally alongside gold and show higher volatility, and especially the silver market, and it hasn't. So investors have really just singularly focused on the gold market. Bueno, normalmente cuando el oro hace esos mercados alcistas, los otros metales como la plata y el platino, recordemos que estos son metales también que se negocian en la bolsa, en este caso es en la bolsa de Chicago, que así igual que el café. Entonces vemos que en esta última ocasión no ha pasado tanto como en las demás ocasiones, lo que significa que los inversionistas se están enfocando principalmente o singularmente en el oro. So either gold is overvalued or silver and platinum are undervalued and are going to move higher. Ok, y entonces, una de dos, o el oro está sobrevaluado en este punto, o el platino y la plata están devaluados y van a tender a revaluarse en los próximos meses. And so here you could look at the markets as a ratio of each other, so gold versus silver and gold versus platinum, at how wide that spread has become.
when you look at the pricing as a ratio. Ok, aquí vemos un gráfico que compara, eso se llama un spread o ratio, en el que se compara la diferencia entre el oro versus la plata en el gráfico verde claro y el oro versus platino, o sea, la diferencia entre uno y otro, y vemos cómo esa proporción entre el oro y estos dos metales se ha venido aumentando, incluso a máximos, a niveles máximos en los últimos 5 años. And so you have to say, how come, what's different this time compared to prior years? Like, why is gold running as much as it is? Who's buying it, and what's the purpose? Because we want to understand what's happening in the global economy and what the fears are and the concerns to understand then its potential impact on commodities in general and the coffee market. That's why we want to study this. Ok, una de las razones por las que estamos aquí estudiando el oro también, los metales, el comportamiento, qué está pasando, porque recordemos que la economía global, los mercados financieros, los productos, no solamente los comercian los productores y los comerciantes y los consumidores, sino también los inversionistas, y los inversionistas tienden a refugiarse en estas materias primas. Entonces, para poder comprender también qué puede pasar con los precios del café, que es el commodity que aquí más nos interesa, obviamente, es importante comprender qué está pasando en la economía global, qué está pasando con los demás productos y poder comprender qué está pasando con el café y sobre todo qué se espera que puede pasar y aprovecharnos y anticiparnos a esos movimientos. I mean, so we understand that coffee prices are so depressed, and most farmers globally aren't making money, and that it's a real problem, and they're going to have to make cutbacks in inputs, and hear farmers chopping down trees and having to invest in intercropping, which is highly recommended. But coffee is a global market, and so it's going to react not only in coffee, but to outside extraneous variables. Ok, entendemos que los precios están bajos, obviamente eso ha afectado a muchos productores, eso ha causado que reduzcan sus inversiones en las fincas, eso ha causado que incluso muchos se retiren de la producción del café, pero es importante también comprender el café como les comentaba ahorita, también como un producto en el cual participan no solamente los productores y los consumidores, sino también los inversionistas a nivel global, y comprender qué está pasando con los demás mercados nos puede ayudar a entender qué puede pasar con el café. Judy, una pregunta, Judy, a question. Yes. Do you consideras que el precio del café puede en algún momento ser digamos, un producto básico refugio como lo está haciendo el oro? Do you consider that coffee may at some point could act as a safe haven as gold is behaving right now? It has in the past, where people will hold coffee as a tangible asset, feeling that coffee prices are cheap and that they could go higher. But with the potential for this big Brazil crop and the currency play, it's not there yet. But okay, it could come to that. Ok, el precio del café efectivamente en el pasado ha actuado precisamente como un producto refugio, como el oro lo está haciendo en este momento, porque muchos inversionistas pues ven que el precio del café cuando ha estado devaluado es una buena forma o un buen producto donde colocar su capital y esperar un crecimiento. Lo que pasa es que ahorita con esta cosecha, que aunque puede no ser tan grande como se espera, aún así puede ser récord en Brasil, y con el problema de la devaluación del real, por ahora todavía no lo está haciendo, pero podría en algún momento llegar a ser ese también uno de esos activos refugios en los que los inversionistas se pueden refugiar, obviamente. Remember, as a hedge, we always try and find that balance, one side offsetting the other, sort of like a child's seesaw. And so when one is up, the other is down. And so we're seeing the opposite right now with the currency, with the dollar strong, so coffee depressed. And at some point, maybe it'll come back the other way. One thing coming up is Brexit.
and getting that out of the way, maybe the markets will have that as a signal that finally the bearish side is over. Ok, como vemos ahorita, tanto el, perdón, tanto el dólar como el café son, digamos, como opuestos, tienen correlaciones inversas, y cuando uno se mueve al alza, el otro se mueve a la baja. Ahorita obviamente el dólar se ha movido muy fuerte, ha estado muy fuerte al alza, eso ha mantenido el precio del café presionado a la baja, pero en algún momento obviamente la balanza se va a revertir, el dólar va a empezar a caer y eso va a generar, va a empezar a crear presión alcista en los precios del café. Uno de los obstáculos que ahorita ha impedido que eso suceda es el tema del Brexit, pero cuando ya se solucione esto, ya se lleve a cabo, ya muy posiblemente eso puede marcar un punto de inflexión en el dólar y, muy importante, afectar obviamente positivamente el precio del café. So one sign that maybe the market's already digested all the negative news is that today it was announced that they were suspending the British Parliament, and their currency came down, but coffee prices didn't even react to that news today. Bueno, maybe it's being desensitized, and it's the start of the market no longer reacting to all the negative factors. So you mean that the coffee market doesn't need to react to the news on Brexit? Maybe it's already in the market already. Okay. That already the market's digested it enough. Ok. Bueno, una preocupación también grande es el tema del Brexit. Obviamente eso genera eso genera, digamos, como nerviosismo. Eso, el dólar es considerado una moneda refugio. Eso ha hecho que el dólar se valorice y que muchas monedas emergentes se desvaloricen, entre ellas la libra esterlina, pero dice Judy que ya muy probablemente esas noticias están incluidas o incorporadas en el precio, es decir, ya están digeridas por el mercado y de pronto el potencial de que sigan generando ese efecto ya no es tanto y en algún momento eso se va a revertir la tendencia, es decir, el dólar puede empezar a caer y las monedas emergentes empezar a recuperarse. So looking at another comparison is gold prices versus crude oil, and how the price moves have been, they move opposite each other. So coffee moves more like crude oil sometimes than it does opposite to gold. You mean coffee or gold? So coffee prices tend to follow the movement in crude oil. Uh-huh. So crude oil prices have been coming under pressure, and so coffee prices have also. Ok. También otro mercado de materias primas que es muy importante es el precio del petróleo y muchas veces los precios del café tienden a seguir los precios del petróleo. Entonces, los precios del petróleo, como vemos aquí en los últimos meses, han estado bajo presión bajista y eso también indudablemente ha causado cierta presión a la baja en el precio del café. And another reason why people are looking towards gold is because interest rates are so low. And yeah, so interest rates is another factor that's helping to drive up the price of gold and then depress other markets. You mean interest rates in the United States, right? Correct. But even globally, interest rates in general are under pressure. Otra de las razones por las que el oro también el precio del oro se ha venido beneficiando es por un entorno de bajas tasas de interés a nivel global. Eso también hace que las personas se refugien en el oro. Entonces, no solamente en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en Europa. That was due especially because of the crisis in 2008 that central banks lowered interest, right? Correct. And they've lowered them again because they want to keep the economy stimulated. So that's a reason why demand probably won't drop off also, is because overall the economy up until now has been helped by the low interest rates. Ok, y estas tasas de interés han sido, los bancos centrales las empezaron a bajar principalmente después de la crisis del 2008, la crisis hipotecaria,
con el propósito de estimular la economía. Entonces, eso es una de las razones también por las que el consumo de pronto no se puede ver afectado, porque eso también obviamente ha estimulado la economía y obviamente el consumo del café. So consumers maybe have large debt, but they're able to carry it because the interest rates are so low. Por ejemplo, los consumidores podrían llegar a tener en este momento grandes deudas porque las tasas de interés son bajas. Okay. And so in the prior recession, you could see where gold prices, also similar to coffee, had two periods where they had dropped. Aquí vemos, por ejemplo, como los precios del oro durante las recesiones previas también han caído al igual que los precios del café. And some of that had to be timed with intervention by the Fed, and then also prices were higher and then came down. So it's very similar movement to coffee at that time. Antes de la recesión, las tasas de interés en Estados Unidos pues estaban más altas, luego las empezaron a bajar. En ese momento también los precios del oro, vemos, pues se comportaron de manera muy similar, que también se vieron afectados como el precio del café. But that was due to a high supply of gold as well as in coffee? No, it was more because of central bank intervention and other factors. And when things started to improve and there was a lot of noise about the economy and all the problems at that time, and so the market would have these rallies on fears of supply tightness, of needing a safe haven for money, for their assets, and then the stock market calmed down, and so then the money flows out of gold and back into the equity markets. Ok, algo también que vamos a ver ahorita y es en cuanto a la migración de capitales, y es que los commodities, por ejemplo, son contracíclicos con las acciones. Entonces, por ejemplo, muchos de los capitales salieron, por ejemplo, del oro, de las materias primas, y empezaron a entrar a las acciones, que en ese momento estaban los precios bajos. Entonces, ahorita vamos a ampliar un poquito más esa parte. Okay. So the reasons for people look at gold as a safe haven, and what are some of the reactions? Well, first off, who's buying the gold? Okay, so who's accumulating all this gold and really looking towards it? And with the dollar as strong as it is, the buying of gold isn't really happening in the United States. It's happening in China and India and Russia and Turkey. Bueno, y también es importante preguntarnos, ¿quién está comprando todo ese oro? ¿Quiénes son los inversionistas que están comprando o colocando sus capitales en oro? Y es importante saber que en el oro no solamente lo están comprando en Estados Unidos, lo están comprando en otros países, en China, en Rusia, en Turquía, en otros países también. And then normally as part of a portfolio, so you have a balance, you have commodities and you have bonds, and precious metals normally is 10 to 20% of a typical investment portfolio. Bueno, y también los metales preciosos hacen parte generalmente de un portafolio de inversión que se diversifica entre diferentes activos como acciones, bonos, y normalmente los metales preciosos hacen parte alrededor de un 20% de una típica cartera de un portafolio de inversión diversificado. And so certainly concerns about the trade war between the U.S. and China and a no-deal Brexit has forced the gold prices to advance on that uncertainty. Ok, y entonces los temores sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los temores también de un posible Brexit sin acuerdo, han generado también temores a nivel global, y eso ha generado obviamente aumentos en el precio del oro porque los inversionistas se han refugiado allí. And so because of this, what we're looking at, the central banks are buying more gold and using that as a heavier percentage of their portfolios, as opposed to having the normal diversification. They're putting more emphasis on gold.
Bueno, otros de los inversionistas que han comprado oro han sido los bancos centrales, que han colocado una mayor parte de sus inversiones normales en este metal precioso. And the reason why is because it's a liquid asset. It's easy to quickly change. Y la razón es porque el oro es un mercado líquido. Líquido se refiere a que es fácil de intercambiar, es fácil comprar y vender. Okay. So here's a breakdown of what gold is used for. So you can see the orange bars, the reddish color is technology. And then you have jewelry as the major use. And if you look at the purple bar and the increases, that shows where the central banks and other institutions have been buying up gold fairly aggressively this past year. Bueno, aquí vemos ya la demanda del oro de una manera separada. Vemos que obviamente los mayores demandantes son las joyerías, pero vemos una demanda creciente con el tiempo de lo que son los bancos centrales, como les comentábamos hace un momento, y también como las inversiones. Las inversiones son precisamente esos portafolios de inversión, los inversionistas globales que buscan refugiarse o que diversifican también en el oro. So it's not really individual investors buying it. It's been more in terms of the central banks. Entonces, no es solamente los inversionistas o los denominados capitales golondrina. También es importante aquí anotar, por ejemplo, las rayitas, las barras moradas son los bancos centrales. Vemos cómo con el tiempo han venido creciendo. Entonces, ellos también han hecho parte de los demandantes, de los compradores de oro este último año. As prices go up, then it's even harder for individual investors to buy gold. As prices go up, can you repeat? Then it becomes too expensive for their appetite to buy gold. Ok, y entonces en la medida en que los precios pues ya se vayan haciendo más caros, pues va a ser difícil que estos inversionistas sigan comprando porque ya va a ser obviamente más caro y esos precios altos pues en su momento va a hacer que la demanda empiece a disminuirse un poco. So here you could see where the accumulation for gold is over the years, and you could see how China is a major buyer, and India, when you compare that to some of the buying that goes on in the Americas and in Europe, is much, much smaller. Ok, aquí vemos también quienes han venido acumulando la riqueza a través del oro, pues ha venido creciendo mucho. Obviamente lo que es China también ha venido creciendo en el resto del mundo. Can you repeat the last part, Judy, please? So you could see that China and India are the absolute major buyers of gold in the world. Ok. Vemos como la rayita naranjada y la verde, que es China e India, han sido últimamente los mayores compradores de oro en todo el mundo. So countries that are looking for safe haven and stability, they're purchasing the gold. Ok, países que están buscando estabilidad y activo refugio están refugiándose, están buscando el oro. And then when you look on a regional basis, you could see that in terms of mining, Africa has become increasingly more important. And you're seeing Asian mining of gold less so, is declining. Ok, aquí vemos también que en cuanto al oro, que como vimos ahorita, estamos analizándolo porque tiene mucho que ver también con los demás materias primas como el café. Vemos aquí cómo ha venido incrementando principalmente en África. It has been increasing in Africa and Asia, right? Mm-hmm. Y ha venido incrementando principalmente en África y en Asia. Okay. And so then you have to say, okay, why is there this diversion between the gold and precious metals and what's happening in terms of the sentiment for gold? And part of that is certainly because of the strength in the dollar and the preoccupation with the geopolitical
situation. Ok, entonces nos podemos, para saber de pronto qué es lo que está haciendo esa divergencia entre el oro y las demás metales preciosos, en parte es por el dólar. Las razones han sido principalmente por la fortaleza del dólar y también por la preocupación o el sentimiento de aversión al riesgo que hay a nivel general en el mercado. But normally silver, which is more volatile than gold usually, is bought up and it's not being bought. And so one of the reasons I think that's so is because it costs more money to store silver than it does gold. When you think in terms of the volume of storage that you need for silver is much and has a higher cost than it does for gold because of the difference in the price. Ok, bueno, y una de las razones creo yo que la plata, que de hecho es un commodity incluso más volátil que el oro, ¿por qué razón la plata no se ha venido incrementando tanto su precio como lo es el oro? Y una de las razones probablemente es por el costo de almacenamiento, porque vale más almacenar plata que oro. Entonces esa puede ser una de las principales razones por las cuales los inversionistas no se han refugiado tanto en la plata como en el oro. And maybe that could be a reason why investors are not seeking coffee, because carrying costs in coffee are also high, right? Yeah, but part of that is for right now, they're not seeking coffee because the dollar is strong. So as soon as the dollar comes the other way, then people will be looking to hold commodities again. Ok, bueno, le preguntaba a Judy que si quizá por los costos de almacenamiento también es una de las razones que los inversionistas por lo menos todavía no están buscando tanto el café, y me dice que principalmente es por la devaluación del real, pero que en cuanto el real empiece a revaluarse, o el dólar, mejor dicho, empiece a caer, pues esa situación se va a revertir y ya los inversionistas muy probablemente van a empezar a buscar también refugio en el café, que está muy devaluado en este momento. Mm-hmm. And now, one of the things in terms of, so silver, we're not seeing the interest as we did before when we're looking at gold. Silver can be either an industrial metal or a precious metal that's used for investment, for saving and certainly jewelry purposes. But platinum has another reason why it's depressed right now. Bueno, en cuanto a las, algunos de los metales preciosos que no se han valorizado tanto como el oro es la plata y el platino. Como vimos ahorita, la plata de pronto no ha sido buscada por ahora como refugio por los inversionistas, pero el platino tiene otras razones. So one of the reasons why platinum prices are lower is that in a period of economic uncertainty, people are buying less jewelry. Can you repeat that again, please? And in periods of economic uncertainty, but people are buying less jewelry, and platinum is used in higher quality jewelry. Ok, bueno, otra de las razones también por las cuales, por ejemplo, el platino no se ha valorizado tanto como el oro es porque en tiempos de crisis la gente tiende a invertir menos en joyería, y el platino pues no es un metal tan precioso como el oro. And then one of the most important uses for platinum is in automobiles as catalytic converters. And so if the economy is soft, then people aren't buying as many new cars, and therefore the demand for platinum drops off. And every new car has a catalytic converter using platinum. Bueno, otra de las razones por las cuales el platino, por ejemplo, no se ha apreciado tanto como el oro es porque es más usado en la industria de automóviles, y cuando se da de pronto una recesión o una disminución del consumo, pues la gente tiende a comprar menos carros. Eso ha sido una de las razones por las que el platino también de pronto no se ha valorizado tanto como el oro. Ok, básicamente una de las razones por las que otros metales preciosos como el platino no se ha subido, digamos, tanto así como el oro, es básicamente por el uso que se les da, que no es tanto en joyería, sino en otras industrias que se pueden ver afectadas también por una recesión global. Entonces eso también ha hecho, digamos, como esa divergencia
en los precios del platino con el oro. Right. So it's understandable why platinum prices have remained under pressure and gold prices have rallied. Ok, ha sido esa la razón por las cuales los precios del platino han mantenido o sea, han estado bajo presión y los precios del oro han hecho ese rally tan importante. Ok. Listo. Ok, listo. Ok, mientras cambio mi pantalla para hacerles, digamos, como aquí otra aclaración en cuanto a la parte del dólar. Mientras tanto, nos preguntaba Santiago que quién garantiza que los datos de los inventarios no certificados estén inflados. Es decir, una manipulación de datos, una pregunta importante. No. The data is very, very accurate because it's coming out of the U.S. warehouses. So I don't think there's any monkey business with those numbers. Ok, bueno, esos datos son básicamente, Santiago, son generados por la Green Coffee Association. Ellos, pues es una institución muy seria. Ellos hacen el conteo de los inventarios mensualmente y colocan en su reporte mensual los datos de todos los puertos. Entonces, pues históricamente han sido reconocidas como una institución muy seria y pues es muy difícil en realidad que haya, digamos, como negocios raros con esa información. So you consider that this trade war will end very soon? Maybe. Well, I'm not saying the trade war will end soon, but just that there comes a point where the markets aren't going to react to it anymore. Ok. Bueno, lo más importante es en cuanto a no tanto la guerra comercial, sino la reacción que tienen los mercados. Y en realidad ya los mercados han reaccionado bastante. Y digamos como para ampliar tu pregunta, ¿quién la hizo? Santiago. Aquí les voy a comentar en este gráfico de manera un poquito rápida. Aquí vemos, Judy, are you seeing my screen, right? Yeah. Ok. Yeah. Ok, aquí vemos en este gráfico, vemos estas líneas, vemos el dólar, el dólar contra el real brasileño, contra el peso colombiano, contra el peso mexicano. Obviamente se mueven de una forma similar, una correlación positiva, no perfecta, pero sí positiva. Y aquí abajo vemos el índice Standard & Poor's que mide las principales acciones de Estados Unidos. Entonces vemos a finales de los 90, las acciones venían en una tendencia alcista. Entonces, como les comentaba, las acciones de Estados Unidos venían subiendo, venían obviamente principalmente alentadas por el tema del Internet. Entonces, muchas personas estaban, pues obviamente muy optimistas con la economía, pero sobre todo comprando acciones de empresas que estaban basadas sus negocios en Internet. Entonces, llega un punto donde, bueno, eso lo explicamos ya más a fondo en nuestros seminarios, pero llega un punto donde cualquier activo ya se ha valorizado tanto que se crea una burbuja. Es decir, el precio del mercado, que es el precio, el consenso entre la oferta y la demanda, llega a estar mucho más alto de lo que realmente vale. Entonces, cuando se generan las burbujas, en ese punto se creó la burbuja de las .com, que es la que fue a principios de este siglo. Cuando ya llega a un punto, es imposible que algún mercado esté infinitamente subiendo o infinitamente bajando. Siempre están en ciclos alto, bajo y así sucesivamente. Entonces, en este punto, obviamente, el dólar se venía valorizando porque pues al comprar acciones de Estados Unidos, la gente tiene que comprar dólares. Obviamente vimos por esa época el pico y en ese momento el alto histórico en Colombia, en todos esos países. Pero en ese momento, cuando la burbuja de las .com estalló y empezó ya la migración de capitales, empezaron a salir capitales de Estados Unidos, eso generó presión bajista en los precios de las acciones y eso a su vez vemos aquí también que generó una presión bajista en el dólar. Obviamente que vimos también en las economías latinas, vimos que el dólar empezó a caer. Eso por un lado. Entonces aquí vemos que las acciones de Estados Unidos han venido subiendo desde el 2008, llevan ya subiendo, estamos hablando ya más de 11 años. Ok, entonces como les comentaba aquí, las acciones de Estados Unidos están muy cerca de formar un alto en este punto. Entonces es muy probable que en los próximos años haya un periodo también de largo plazo en el que las acciones empiecen, o sea, ya en un ciclo bajista, en un ciclo
es totalmente normal, como ocurrió entre el año 2000 y el año 2008, es muy probable que suceda esto. Entonces, ¿qué pasa? Si esto sucede en las acciones, los inversionistas van a vender acciones, van a salir de Estados Unidos y eso va a generar también muy probablemente un tiempo de largo plazo de devaluación en el dólar contra el real brasileño, el peso colombiano y el peso mexicano. Entonces, obviamente, eso puede generar el efecto que comentaba Judy ahorita y generar presión alcista en el precio del café en los próximos años, cuando obviamente eso se dé. Entonces, esto es una razón para pensar que el dólar en el largo plazo es muy probable que empiece a caer. Ahora, otro punto ya de corto plazo y es el tema de la aversión al riesgo. Vemos aquí que, por ejemplo, en el 2008, como ustedes recuerdan, cuando se dio la crisis hipotecaria, hubo un periodo de aversión al riesgo de más o menos unos 6 meses, que es lo que está pasando ahorita. Y vemos que esos momentos de aversión al riesgo se acompañan de caídas fuertes en las acciones a nivel global, pero también de subidas rápidas y fuertes en el dólar contra las monedas latinas, porque como comentamos ahorita, las monedas refugio o el dólar es considerado como una moneda refugio en el contra los países o en las monedas emergentes. Entonces, por eso vemos el efecto de corto plazo que creó esta aversión al riesgo y el dólar se apreció. Vemos, por ejemplo, en Colombia que pasó de 1.800 a 2.600 en cuestión de pocos días. Entonces, en cuestión de pocos meses, pero muy importante, y es que esa subida no es lo mismo una subida del dólar por un tiempo, digamos, como de acumulación de acciones, como fue a finales de los 90, que por un tiempo de aversión al riesgo. Entonces, ahorita vemos que el dólar ha venido subiendo estos últimos 11 años, 12 años por un tiempo de acumulación de acciones, pero esta última subida, estos últimos picos que está haciendo son más derivados por el nerviosismo de los inversionistas. Entonces, como vemos aquí, este último pico, estos movimientos de corto plazo generalmente tienden a revertirse también muy rápido. Vimos que después de que pasó el susto, el dólar volvió a los niveles que estaba prácticamente antes de eso. Entonces, es muy probable también que ahorita, esto que estamos viendo acá en el dólar, esta subida así de rápida, también se revierta de manera muy rápida. Entonces, en otras palabras, en este momento están, obviamente, ¿qué tiene que ver esto con el café? Y es que obviamente los productores, como sabemos, como vemos aquí en esta, vemos aquí el precio interno del café. Digamos aquí ya como para terminar esta parte. El precio del café se deriva principalmente de los futuros de café en la bolsa de Nueva York y del dólar, la tasa de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Si el precio del café, por ejemplo, si los futuros, digamos que los futuros en la bolsa suben, eso genera presión alcista y si bajan, generan presión a la baja. Entonces, por ejemplo, ahorita es muy probable que, como vimos ahorita, que el dólar en el corto plazo, cuando pase el susto, pueda caer fuerte y en el largo plazo, a medida que la gente empiece a sacar dinero de las acciones, el dólar empiece a caer. Entonces, si un productor de café o un comerciante descubierto, o sea, que no utiliza las coberturas, porque recordemos, un productor puede aprovechar estas tasas altas de dólar, puede vender a futuro los dólares correspondientes a la cantidad de café que va a tener. Entonces, un productor que está descubierto, si los futuros de café, o sea, si la tasa de cambio baja, aunque los futuros de café suban, pues el precio efectivo de venta, vemos aquí que va a permanecer invariable. Entonces, porque eso es algo también que puede pasar, que bueno, ahorita el dólar cae, pero si el precio de la bolsa se recupera, entonces podemos de pronto no vernos tan afectados, pero entonces vamos a desaprovechar esa oportunidad. Mientras que un productor o un comerciante que está cubierto, o sea, que aproveche, que vende a futuro dólares, que hace coberturas de dólar, puede beneficiarse de la subida del café y puede contrarrestar la caída del dólar. Entonces, el precio efectivo de venta de un productor o un comercializador cubierto va a aumentar. Esto obviamente se los enseñamos en los seminarios, les enseñamos cómo hacerlo, pero es importante porque ahorita hablamos, decimos qué oportunidades podemos sacar, cómo los productores, los comercializadores, exportadores de café pueden beneficiarse de este entorno de dólar alto y es haciendo sus coberturas. Pueden, obviamente, al mejorar su precio efectivo de venta, van a tener una mejora en sus ingresos y bien sustancial. Entonces, eso se lo enseñamos en los seminarios. Aquí una frase pues muy importante que recuerdo mucho, pues me gusta mucho retomar de Albert Einstein, y es que no se trata de que no las sepamos todas. Todos ignoramos cosas, es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Pero no es lo mismo si yo, por ejemplo, estoy en el negocio del café e ignoro qué pasa en la Liga de Fútbol de España, por ejemplo,
así que pasa en los mercados financieros o cómo utilizo yo las herramientas. Entonces, la clave es no desconocer lo que más impacta mi negocio. Entonces, y en realidad algo, o digamos como de los pilares que estamos trabajando con Judy, precisamente con esta alianza, es para que todos los coparticipantes del mercado de café puedan conocer lo que realmente les impacta sus ingresos, que es este conocimiento de mercado. Obviamente aquí estamos hablando de algo muy rápido en este reporte. Bueno, alcanzamos pues a cubrir bastante, pero a través de nuestros reportes semanales y mensuales ya los vamos entrando pues digamos mucho más a fondo, les vamos ayudando también a implementar, a aprovechar estas estrategias. Entonces es bien importante, obviamente todo esto tiene una inversión en tiempo, tiene conocimiento, pero como dijo Juan Diego Gómez, pues a quien admiro bastante, no hay nada más caro que la ignorancia, porque ignorar estos temas nos puede salir muy costoso. Es mucho mejor invertir tiempo y esfuerzo y dinero en conocer estas herramientas, conocer estos mercados día a día y obviamente aprovechar esas oportunidades. Aquí pues en algo ya por tiempo pues tenemos que terminar. No podemos pues explicarles cómo funciona, cómo hacer las coberturas, pero eso obviamente lo hacemos en los seminarios. Lo importante ahorita es que sepan que pueden aprovechar estamos en tiempos de dólar máximos históricos. Esto es algo que realmente hay que aprovechar y esto lo hacemos obviamente pues con nuestros análisis, con la educación. Entonces aquí digamos como para culminar es muy importante, les vamos a dar una super promoción. Nosotros tenemos nuestro análisis semanal del mercado de café, donde reciben el análisis fundamental semanal de Judy, el análisis técnico mío y obviamente tienen el acompañamiento, es decir, ya nosotros formamos parte del equipo de ustedes, les ayudamos a aprovechar estas herramientas, a analizar los mercados y los vamos llevando de la mano para implementar todo esto en sus negocios. Este servicio, su valor original en inglés, tiene un valor de $2,469 anuales la suscripción, pero para Latinoamérica tenemos pues una tarifa especial por tiempo limitado, es nuestro grano de arena que estamos colocando con Judy. La suscripción anual tiene un valor de $890, $2,490,000 pero como ustedes recuerdan, la semana pasada tuvimos una super promoción especial por petición de varios que nos pidieron, pues que no pudieron aprovecharla, la vamos a extender hasta el 31 de agosto. Les vamos a dar todo este producto, todo este valor agregado por esta promoción, estos valores, hasta $629 la suscripción anual, 389 la suscripción semestral y $259 la promoción trimestral, ya iba incluido. Y les vamos a regalar algo más, y es que a partir de este mes, muy importante, vamos a empezar también a publicar el reporte mensual de commodities tropicales, que es muy conocido, redacta Judy, donde ella habla de toda la situación obviamente ya va más a fondo de lo que está pasando en el entorno global, lo que hablamos ahorita, es un análisis muy, muy buenos, y también va ya con cada uno de los commodities, el café, el cacao, el azúcar, el algodón y el jugo de naranja. Ese vamos a lanzarlo este mes, y a los que aprovechen esta suscripción, esta promoción hasta el 31 de agosto, les vamos a dar ese primer mes gratuito este reporte mensual también. Entonces es mucho valor agregado, ahí estamos colocando ese grano de arena. Y también ya los que quieren aprender a utilizar estas herramientas, pues podemos complementar todo este paquete de análisis semanal con lo que es la educación, que ya es nuestro paquete Special Master, que también está en tarifas especiales por tiempo limitado. Pueden tomar el paquete ya, el análisis de mercado del acompañamiento más las 16 horas de entrenamiento por $1,769 o 8 horas de entrenamiento por $1,439. Ahí están las tarifas en pesos colombianos. Entonces aquí tienen, contáctenos, tienen el correo electrónico, WhatsApp, o incluso está el enlace donde pueden colocarlo, incluso en las memorias se les vamos a enviar. Ahí pueden también hacer la suscripción a esta super promoción. Esperamos entonces poderlos seguir ayudando. Ahí nos disculpan los errores técnicos que tuvimos. Aquí me tocó quitar pues como deshabilitar la función de la cámara, que creo que eso es lo que estaba creando como el corto, digámoslo así. Pero bueno, Judy, como siempre, muchas gracias. Judy, thank you very much as always. Ok, y esperamos. Ok, we hope to see you next month in the next webinar. Esperamos verlos a todos también. Y gracias a todos entonces. Un abrazo, Dios los bendiga, y los que no les alcanzamos a responder,
por el tema del tiempo, pero mañana les respondemos, me contacto con ustedes. Un abrazo a todos. Chao, chao.